Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, una nueva semana y un camino que ya empieza a transitarse rumbo a las elecciones de octubre. El tema es la capital federal y las elecciones en Buenos Aires, y la repercusión o no que puede tener a nivel nacional, y el porqué de lo que pasó ayer en la capital federal, si es que encontramos un porqué. ¿Qué pasó? Sería el título de la columna de hoy. ¿Qué pasó por varios motivos? ¿Qué pasó con las consultoras, que siguen equivocándose muchísimo? Ya lo hicieron en la elección anterior y lo hicieron en esta elección. Uno puede decir que en realidad las consultoras siempre son dudosas hasta 10 días antes de las elecciones, una semana si usted quiere, cuando mucho, en cuanto a la cercanía de las elecciones, pero que en la última semana juegan su prestigio. Entonces uno puede estar pensando, casi permanentemente, que las encuestadoras pueden estar manejadas, de acuerdo a quién las pide, interpretan la encuesta de una manera que le favorece a quien le va a pagar o a quien los contrata. Pero una semana antes de las elecciones ya no juega más el dinero ni el apoyo circunstancial como para imponer una candidatura X o como para demostrar que algún candidato está bien posicionado, porque juegan su prestigio personal. Acá todas parece que han sido pagas por el gobierno, porque absolutamente todas daban como ganador a Mauricio Macri, pero ninguna, absolutamente ninguna, lo daba por semejante diferencia. Ahora bien, ¿puede haber sido este el motivo? ¿Pueden haber sido todas las encuestadoras parejas? Hay algunas que daban hasta 5 puntos de diferencia entre Macri y Filmus. Son las más extremistas y las más dudosas y las que más van a tener que pagar su reputación de aquí al futuro. Están otras que le daban 10, 12 puntos, pero no mucho más allá. Poligarquía, como en la elección anterior, fue la más acercada a la realidad. Y sin embargo, uno tiene que creerle porque se acercó a esta realidad mucho tiempo antes, aunque trabaje desde mi punto ideológico con un diario con el que yo estoy absolutamente en contra, desde su ideología y desde su pensamiento, del país que quiere, como es La Nación. A pesar de eso, he visto que Poliarquía ha hecho las mejores campañas en cuanto a encuestas en las últimas elecciones que hemos vivido los argentinos, ya sea para presidente o para diputados. Primer cosa para tener en cuenta: ¿qué pasa con las encuestadoras que se equivocan tanto? La otra pregunta: ¿Macri esperaba este resultado? De ninguna manera. En el PRO consideraban que 42 puntos, 41, 42 puntos era una muy buena elección, mientras que Filmus consideraba que con 32, 33 puntos también era una muy buena elección. Y sin embargo la cosa no fue así. Uno llegó al 47 y pico, casi le diría que al 50%, a la mitad que necesita, y el otro bajó del 32 que pretendía, 33 que pretendía, a 27 puntos y pico, casi 28, pero 27 y pico, no llegó a los 28. Ahora digo, tampoco ellos esperaban. ¿Qué pasó acá? Algunas interpretaciones. Hoy me decía un amigo: no es raro que en la capital federal pase esto, porque indudablemente todos los que están en contra de Cristina tienen motivo suficiente como para estar en contra de Cristina, si usted quiere. La diferencia con quien les está hablando, que está a favor del gobierno de Cristina, no de Cristina, del gobierno de Cristina, es que en vez de analizar las cosas que aquellos analizan como las peores cosas del gobierno, yo analizo los buenos proyectos que ha presentado y que ha logrado, y la orientación que tiene el gobierno, y las leyes que ha aprobado, y los decretos que ha aprobado. Es decir, considero lo positivo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a sus propuestas y a su cambio en la política argentina. Puedo dar muchos ejemplos, como quizá también pueda dar muchos ejemplos de los que están en contra del gobierno de Cristina Kirchner. Hasta ahí la cosa puede venir empatada, porque todos tienen elementos como para justificar una posición. Pero pensar que Macri haya tenido, después de 4 años de gestión, un electorado que lo apoyó en el voto o en las urnas con un mayor
porcentaje de votos que en el 2007 es realmente preocupante. A ver, ¿preocupante desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de lo democrático, desde el punto de vista de la ideología, desde el punto de vista del país que pretendo y del país que quisiera para mis hijos y mis nietos. No desde el punto de vista de otra cosa, porque Macri es de los políticos nuevos y de los que tiene camino para hacerse todavía. Más, considero a Macri un político interesante, teniendo en cuenta que se presenta tal cual es, y se presenta sin demagogia, y se presenta en cuanto a lo que pretende del país de una manera clara. Por ejemplo, si yo llego a ser presidente, privatizo de nuevo las aerolíneas argentinas. Si llego a ser presidente, pongo de nuevo el ANSES o la plata de los jubilados en manos de las AFJP. Pues bien, así prefiero a los políticos, sabiendo a quién tengo enfrente. La sociedad sabrá qué vota. Ahora digo, preocupante sí desde el punto de vista del país que pretendo, porque Macri es la antítesis de lo popular. Macri es la antítesis del querer a la gente. Y entonces uno llega a la conclusión, coincido con este amigo que me decía el porqué y me daba su punto de vista, es decir, la gente de la capital federal es muy especial. Es posible que a la gente de la capital federal no le interese que los bailarines y los músicos del Teatro Colón estén de paro porque cobran de una manera indignante y porque no se cumplen sus contratos. A lo mejor cuando los demás partidos políticos hablan de una educación pública, en la capital federal, donde el 50% de la gente envía sus hijos a las escuelas privadas, no le interesa la educación pública. Inclusive a lo mejor hasta quieren que cuanto menos escuelas públicas hay y cuanto más escuelas privadas haya con más facilidades para que se puedan llevar los chicos, estarían apoyándolo. A lo mejor no les interesa que los hospitales estén absolutamente abandonados, los hospitales públicos. Y tampoco les puede interesar que le haya quitado presupuesto al Garrahan. Tampoco le puede preocupar que haya tratado de sacar la gente que está durmiendo en las calles y que moleste, que es un aspecto muy feo dentro del centro de la capital federal, con patotas a la madrugada, a las patadas en los palazos. Es decir, la gente de la capital es una gente muy especial, donde los sueldos, en los trabajos que tienen un importante piso. Digamos que en Buenos Aires muchos o una gran mayoría de gente gana muy bien o bien para arriba. El resto está en lo que son las villas, porque ni siquiera gana poco la gente que está en el sur de la capital federal, me decía mi amigo y coincido. Aquellos que se oponían a los que habían tomado esos terrenos hace poco en la zona sur, vivían en chalés importantes y en casas importantes, por eso se quejaban, aunque estaban en la zona sur de la capital federal. Digo, habrá que ver cuál es el argumento que le interesa a la gente de la capital federal, porque además Macri arrasó y ganó en todos los distritos. Ahora que hay distritos, que hay intendencias, etcétera, etcétera, ganó en todas, absolutamente en todas. Pero no encuentro el motivo por el cual su gestión pueda haber elevado la cantidad de votos. Sí la encuentro desde el punto de vista político. Carrió hará un análisis de su conducta, de su comportamiento, de lo que despilfarró en estos años, de haber sido una de las candidatas más votadas en la capital federal a sacar 3 puntos y pico con Estenssoro. ¿Dónde fueron esos votos? Contra el kirchnerismo, a Macri. Lo que presentaba como límite, como tope, mi límite es Macri, decían, pues ahora se convirtió en quien apoyó mucha gente de la coalición cívica en las elecciones. Y que no me cabe ninguna duda que ella y sus seguidores lo van a apoyar en esta segunda vuelta. ¿Qué pasó con Ricardo Alfonsín? Que su tope, su límite de negociación era hasta Macri hace 10 días atrás, una semana, lo dijo, mi tope es Macri. Y ahora declara que si tiene que vivir en la capital federal o si viene a la capital federal, él votaría por Macri. ¿Qué les pasa ideológicamente? Mire, cuando en política el odio, el rencor es tan profundo, se podrá ganar 1 o 2 veces, pero en definitiva al final perdemos todos. Y lo que ha pasado, más que
una realidad tajante, una realidad concreta de gestión, es una gran oposición que está absolutamente deshilachada y que votó en contra de una presidenta, que votó a favor de quien hasta hace 10 días atrás odiaban o era indudablemente el candidato con el que nunca negociarían absolutamente nada. Ahí está. Es imposible pensar que la coalición cívica tenga 3 y algo de porcentaje de votos. Es imposible pensar que la Unión Cívica Radical tenga conyúdice las peores de las candidatas que pueda haber llamado. Hoy hablaba con un dirigente radical de Bransen, me decía, no sé quién es, me decía. 2% la Unión Cívica Radical. Y con el agregado de que Alfonsín diga que si viviera en la capital federal lo vota Mauricio Macri. Ese es el argumento válido para enterarnos por qué Macri obtuvo un 47%. No es positivo para la democracia. Hasta la próxima.